Hola, bienvenidos a este video de lectura y estudio de la guía práctica para la debida diligencia en derechos humanos recomendada a las pymes, pequeñas y medianas empresas. Esta guía es elaborada gracias a la Fundación Ideas para la Paz, FIP, y a la Cámara de Comercio de Bogotá. Hace parte del compendio de Guías Colombia de la FIP. Bueno, aquí está el equipo que la elaboró de la Cámara de Comercio. José María Belalcázar, director de Sostenibilidad, Derechos Humanos y Empresa, Carolina Mejía, Natalia Rojas, Laura Cristina Hernández. De la Fundación Ideas para la Paz, María Victoria Llorente, directora ejecutiva en ese momento, y el equipo de trabajo de investigación: Andrés Hernández, María Catalina Girós, Daniela Camargo, Vanessa Urbina. Bueno, esta guía es muy interesante. Cuando veamos CCBs, Cámara de Comercio de Bogotá, estos son los acrónimos. C, Conducta Empresarial Responsable. DDHH, Derechos Humanos. FI, Fundación Ideas para la Paz. ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. MyPymes, Micro, Pequeña y Medianas Empresas. PHVA, Planear, Hacer, Verificar y Ajustar. PNA, Plan Nacional de Acción. PQR, Pregunta, Queja y Reclamo. PRNU, Principios Rectores sobre Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pymes, Pequeñas y Medianas Empresas. OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. OIT, Organización Internacional del Trabajo. Introducción. Colombia es un país con un tejido empresarial conformado principalmente por empresas de pequeña y mediana escala. En 2021 había 2.540.953 pymes, MyPymes, en Colombia, que representan el 90% del total, producen el 30% del Producto Interno Bruto y emplean al 65% del mercado laboral. Dado su tamaño y el papel clave que desempeñan, las pequeñas y medianas empresas, pymes, son fundamentales para el desarrollo del país. No solo constituyen el motor del desarrollo, sino que son esenciales para generar empleo y sostener el crecimiento económico en el mediano y largo plazo. Además, las pymes tienen estructuras organizacionales menos burocráticas y procesos más sencillos, lo que facilita la toma de decisiones y una mejor capacidad de respuesta y adaptación en el mercado. Esto aporta a la dinamización de las economías y al fortalecimiento del tejido empresarial. Las demandas del mercado actual exigen que las pymes no solo aumenten su competitividad y productividad, sino que adopten mejores estándares internacionales como los principios rectores sobre empresas y derechos humanos y la conducta empresarial responsable, CER, y que contribuyan a que puedan actuar de manera responsable, analizando su repercusión en las personas y el planeta, previniendo cualquier impacto negativo y aportando al desarrollo sostenible. Por ello, existe una necesidad de nuevas herramientas que promuevan a que las pymes adopten de manera gradual parámetros de conducta empresarial responsable que no solo beneficiarán a su entorno, sino que les permitan generar nuevas oportunidades, viabilizar sus negocios y ganar mayor confianza entre sus grupos de interés: clientes, trabajadores, consumidores, inversionistas. Adoptar buenas prácticas en materia de derechos humanos y CER ayudará a las pymes a mejorar su desempeño financiero, optimizar costos operativos, atraer y retener el talento humano y mejorar su reputación.
Esta guía se fundamenta en la premisa de que un tejido empresarial respetuoso y atento a los derechos humanos es la base para crear negocios sostenibles, duraderos y competitivos, a la vez que contribuyen a construir un mejor país. Las demandas del mercado actual exigen que las pymes no solo aumenten su competitividad y productividad, sino que adopten mejores estándares internacionales como los principios rectores sobre empresas y derechos humanos y la conducta empresarial responsable. Bueno, sobre esta guía tiene el propósito de facilitarles a las pymes una comprensión sobre cómo las empresas pueden adoptar la debida diligencia en derechos humanos. Para esto, hemos integrado y sintetizado las nociones básicas sobre la debida diligencia en derechos humanos y las pautas con el fin de que en el marco de sus actividades empresariales las pymes actúen de manera consistente, responsable y respetuosa con las personas. Esta guía ofrece una explicación detallada del paso a paso que debe seguir para adoptar los mejores estándares internacionales y nacionales sobre la materia. También una hoja de ruta para que emprendan un proceso de mejora continua con el fin de prevenir y abordar los impactos adversos que pueden derivar su actividad empresarial sobre los derechos humanos. ¿A quién va dirigida? A empresarios, gerentes, emprendedores, líderes, lideresas y trabajadores de las pymes de cualquier sector y ubicación geográfica. Esta guía se fundamenta principalmente en los siguientes estándares internacionales: el marco Proteger, Respetar y Remediar de las Naciones Unidas del 2008, los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas del 2011, las normas de desempeño de sostenibilidad ambiental y social de la Corporación Financiera Internacional actualizadas en el 2012, y la Guía de Debida Diligencia de la OCDE de la Conducta Empresarial Responsable del 2018. ¿Qué encontrarás en la guía? El ABC de Empresas y Derechos Humanos para Pymes. Encontrará información útil para emprender sobre los derechos humanos, para aprender sobre derechos humanos y su relación con las pymes. Aquí comprenderá qué es la debida diligencia en derechos humanos a través de casos reales de negocio. ¿Cuáles son los beneficios de implementar esta guía? Conocerá cuáles son los beneficios de aplicar esta guía de debida diligencia en derechos humanos en la organización. ¿Cómo pueden las pymes hacer la debida diligencia en derechos humanos? Comprenderá cómo puede la pyme aplicar una debida diligencia en derechos humanos, es decir, se sumergirá en la manera de lograrlo, encontrará un paso a paso del proceso que debe seguir para prevenir y abordar los impactos adversos sobre los derechos humanos. ¿Qué debe hacer una pyme si ha vulnerado los derechos humanos? Orientaciones sobre cómo debe actuar las pymes cuando haya generado un impacto adverso sobre los derechos humanos. A lo largo de esta guía encontrará actividades prácticas para que usted, lector de esta guía, gerente, director y lideresa de pymes, ponga en práctica lo aprendido. Además, encontrará tips para implementar la debida diligencia en derechos humanos de manera práctica, sencilla y creativa. Bueno, en primer lugar, el ABC de las empresas y los derechos humanos para las pymes. ¿Qué son los derechos humanos? La idea de los derechos humanos es tan simple como poderosa. Todas las personas tienen derecho a ser tratadas con dignidad. Los derechos humanos son garantías esenciales para que podamos vivir y desarrollarnos adecuadamente en una sociedad. Son normas básicas destinadas a garantizar la dignidad e igualdad de todas las personas, basadas en el principio del respeto por el individuo, que pertenece a todos los seres humanos sin excepción. Cada persona tiene derecho a disfrutarlo sin discriminación por motivo de edad, religión, sexo, estatus social u otras condiciones personales. Los derechos humanos reflejan necesidades humanas básicas y se relacionan con una amplia gama de temas: seguridad, vivienda, agua, privacidad, no discriminación, libertad de expresión y condiciones de trabajo, entre otros. Existen documentos reconocidos a nivel nacional e internacional que hacen referencia a los derechos humanos. Entre ellos están la Declaración Universal de los Derechos de las Naciones Unidas,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los principios y derechos fundamentales en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. ¿Cómo se relacionan las pymes con los derechos humanos? Las pymes son el motor de la economía y han traído grandes beneficios a la sociedad, como la generación de empleos para que mejore la calidad de vida de las personas y la prestación de servicios y productos necesarios para el funcionamiento de la sociedad y el dinamismo de la economía nacional y global. A pesar de ello, también hay casos en los que las empresas, en vez de beneficiar a la sociedad y al medio ambiente, las perjudican. Ese es el foco de la debida diligencia empresarial en derechos humanos, saber cómo las empresas pueden perjudicar a la sociedad y tomar acciones al respecto. Las empresas pueden llegar a vulnerar los derechos humanos con sus actividades, productos y servicios. Esto ocurre muchas veces sin que ellas sean conscientes de estas situaciones. Discriminación en procesos de selección, trabajo adicional a la jornada máxima establecida, incumplimiento de políticas de salud y seguridad en el trabajo, contaminación de aire, agua, publicación de datos personales y o fotos sin consentimiento, estigmatización de sindicalistas, entre otros, como denuncias a las pymes de la cadena de suministro de NAI por el trabajo infantil. Estas son algunos casos en los que se han dado. Tragedia del edificio Rana Plaza en Bangladesh a trabajadores de textiles por incumplimiento en políticas de salud y seguridad en el trabajo. Empresa colombiana de seguridad sancionada debido a prácticas de discriminación por orientación sexual en centro comercial. Prácticas de trabajo infantil en cadenas de suministro de empresa colombiana de pavimentos. Bueno, sigamos acá. Practique lo aprendido. Ahora que conoce más acerca de los derechos humanos y por qué es importante que las pymes los respeten, la invitamos a que realice la siguiente actividad de autodiagnóstico de conocimientos con el personal de su empresa. Identifique cuántos de los trabajadores de su equipo saben qué son los derechos humanos. Establezca cuántos de ellos han escuchado hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos o alguno de los otros documentos sobre derechos humanos mencionados previamente. Solicite a su equipo que le dé una idea sobre cuál es la relación entre los derechos humanos y las empresas. Puede preguntarles: ¿usted cree que las empresas tienen alguna relación con los derechos humanos? ¿Por qué? Deje los resultados de la encuesta por escrito. Esto le servirá como información inicial para entender el nivel de conocimiento actual de su personal respecto a los derechos humanos. ¿Cuáles son los beneficios de implementar esta guía? ¿Cuáles son los beneficios de implementar esta guía? Competitividad en el mercado. Adelantar un proceso de due diligencia en derechos humanos
Ayudará a que su empresa pueda participar más fácilmente de la economía nacional y global. Esto a su vez permitirá la sostenibilidad y un mayor nivel de competitividad. El nivel de competitividad de una empresa, incluidas las pymes en el mercado nacional e internacional, se relaciona con las expectativas que tienen sus consumidores y clientes. Estas están ligadas al comportamiento y la forma en la que crea sus bienes y servicios, incluyendo su desempeño en derechos humanos. Dependiendo del sector de la empresa, incluye temas relacionados con derechos laborales, respeto por un medio ambiente sano e inclusión laboral de poblaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, mujeres, cabeza de hogar, personas en situación de discapacidad y víctimas del conflicto armado. Las multinacionales con presencia en el país y las grandes empresas nacionales han empezado a exigir que las compañías de bienes y servicios que ellas contratan, en su mayoría pymes, demuestren que también se comprometen con el respeto de los derechos humanos y actúan en consecuencia. Nosotros como empresa tenemos licitaciones o clientes y afortunadamente ahora en las licitaciones se tiene en cuenta qué tan inclusiva es la empresa, qué tanto respeta los derechos humanos. Pyme prestadora de servicios de personal temporal. Yo trabajo con una pequeña joven, empezamos a tener proyectos importantes con empresas grandes del sector petrolero y allí nos dimos cuenta de la necesidad de ir incorporando dentro de la filosofía y cultura de organización el tema de derechos humanos porque para estas empresas es muy importante. El 70% de los consumidores evitan comprar un producto si no les gusta el comportamiento de la compañía, de acuerdo con Weber Sandwich. El 77% de las prioridades de los y las consumidores se enfocan en el comportamiento de las empresas, más allá de los bienes o servicios que éstas ofrezcan, de acuerdo con PwC. Expectativas de inversionistas. Adelantar un proceso de due diligencia en derechos humanos ayudará a que su empresa pueda responder de manera adecuada y pertinente a las crecientes expectativas de sus inversionistas o los inversionistas de sus clientes frente a la gestión de asuntos laborales, ambientales y derechos humanos. Sin clientes e inversionistas, las pymes no podrán sostener sus negocios. Cada día más los inversionistas nacionales e internacionales exigen que los proyectos o empresas en las que invierten tengan compromisos sociales y ambientales. Por otro lado, una expectativa de inversión en empresas comprometidas social y ambientalmente muy probablemente incluirá aquellas que hacen parte de su cadena de suministro, entre ellas las pymes. A junio de 2021, más de 4.000 inversionistas a nivel mundial se han comprometido a tener en cuenta temas relacionados con el medio ambiente, las personas y la gobernanza corporativa en el momento de realizar sus inversiones. Se espera que estas cifras sigan en aumento. Atracción y retención de personal. Adelantar un proceso de due diligencia en derechos humanos servirá para atraer y retener personal calificado y ayudará a mejorar la productividad, el desempeño del personal y un clima laboral favorable en su empresa. Una debida diligencia en derechos humanos implica que la empresa respete los derechos de sus trabajadores, por ejemplo, prestando atención y respondiendo efectivamente a temas relacionados con la no discriminación, la libertad sindical, el balance entre la vida laboral y personal y las garantías de salud y seguridad en el trabajo. Los trabajadores también han venido aumentando sus expectativas respecto a su vinculación con empresas responsables que reflejen sus propios principios o visión de vida. Un compromiso ambiental y social por parte de la pyme contribuye a retener el personal calificado y comprometido con la empresa, evitando altas rotaciones que pueden afectar los negocios o las dinámicas de la compañía. Lo primero es que la gente se va a sentir apreciada y que está trabajando en un buen sitio, y cuando una persona se siente así, ayuda a que la empresa logre resultados. Yo creo que es un beneficio mutuo porque al final, ¿qué es de las empresas sin nosotros, los trabajadores? Pyme prestadora de servicios de personal temporal. Una de las prioridades es la gente, pues considero que es el capital de cualquier empresa.
Todas las empresas tenemos preocupaciones financieras y demás, pero si hay un capital humano, estamos construyendo la sostenibilidad y el futuro de las compañías. Pyme prestadora de servicios para laboratorios. El costo por rotación puede ser de hasta 200% del salario básico de la persona que se va y del 12% del presupuesto operativo de la empresa, de acuerdo con Green Place to Work. El 85% de los trabajadores opinan que la manera en la que una empresa trata a sus trabajadores refleja el nivel de confianza que se puede tener hacia ella, de acuerdo con una encuesta realizada por el Barómetro de Confianza de Edelman. Reputación e imagen de la empresa. Adelantar un proceso de debida diligencia favorecerá la reputación e imagen que tienen tanto trabajadores, clientes, inversores y consumidores con la sociedad en general respecto de su pyme. Esto a su vez representa una mayor fidelidad a su empresa y a su marca y con ello la sostenibilidad de su negocio. Tener procedimientos efectivos que reflejan el compromiso de la empresa con los derechos envía un mensaje de que esta va más allá de la buena intención o del marketing disfrazado de buenas obras ambientales y sociales. Adelantar un proceso de debida diligencia en derechos humanos es la mejor forma de demostrar que la empresa hace las cosas bien. Contar con una imagen favorable también permitirá que la pyme se posicione mejor y destaque de otras empresas de su tamaño. El 95% de los consumidores busca reseñas en línea antes de comprometerse a una compra, de acuerdo con Reputation Manager. El 65% de los trabajadores prospectivos no trabajaría para una compañía con una mala reputación, de acuerdo con Reputation Management. El 60% del valor comercial de una empresa se atribuye a su reputación, de acuerdo con Weber Sandwich. Legalidad. Adelantar un proceso de debida diligencia en derechos humanos beneficiará su participación en la cadena de suministro global y disminuirá la probabilidad de que su empresa se vea enfrentada a demandas. También evitará que tenga que incurrir en costos adicionales para hacer frente a estas demandas y que se ocasione una posible disrupción de sus operaciones. En los últimos años, varios gobiernos alrededor del mundo, especialmente en Estados Unidos y Europa, han empezado a exigir que las empresas se comprometan con respetar los derechos humanos en sus actividades. Pese a que en Colombia no existe esta exigencia del Estado, sí hay avances en la materia como el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Además, aquellas pymes que hacen parte de la cadena de suministro global empezarán a tener requerimientos relacionados con el respeto de los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente. Esto también aplica para aquellas que quieran empezar a participar de la economía global. La debida diligencia en derechos humanos también le va a permitir a la empresa conocer de primera mano situaciones de derechos humanos que estén o puedan estar relacionadas con sus actividades. Esto facilitará que tome medidas preventivas y correctivas de una manera adecuada y a tiempo. Ir muy de la mano con toda la normatividad y con todo lo que establece el país para poder brindar unas condiciones óptimas a todos nuestros colaboradores, incluso a nuestros clientes, y generar una mayor competitividad para nosotros. El 45% de las empresas estudiadas por el Corporate Human Rights Benchmark tenían al menos una denuncia seria relacionada con abusos sobre derechos humanos. En Colombia han aumentado los fallos judiciales y litigios relacionados con los derechos humanos y las acciones de actores económicos, de acuerdo con la FID y Zuleta Abogados. ¿Cómo pueden las pymes prevenir vulneraciones a los derechos humanos? ¿Cómo puede la pymes prevenir? Toda actividad empresarial puede generar impactos positivos o negativos sobre las personas. Por ejemplo, las empresas impactan positivamente a las personas a través de la generación de empleos dignos o provisión de bienes y servicios, entre otros. También es cierto que en ocasiones puedan generar impactos negativos sobre los derechos de las personas. Por esto es recomendable que las empresas, sin importar su tamaño, lleven a cabo una debida diligencia en la materia.
¿Qué es la debida diligencia empresarial en derechos humanos? La debida diligencia en derechos humanos es un proceso continuo de gestión que una empresa prudente y razonable debe llevar a cabo a través de sus circunstancias, como en el sector en el que opera, el contexto en el que realiza su actividad, su tamaño y otros factores, para hacer frente a su responsabilidad de respetar los derechos humanos. La responsabilidad de respetar los derechos humanos por parte de las empresas se establece en los principios rectores. La primera norma mundial para prevenir y hacer frente al riesgo de que las actividades empresariales tengan consecuencias negativas sobre los derechos humanos de las personas. De acuerdo con los principios, el proceso de debida diligencia integra los siguientes 6 componentes fundamentales. Primero, definir los grupos de interés relevantes en derechos humanos, personas o grupos de personas que puedan estar en mayor riesgo de ser afectados por la empresa. Segundo, tener una política de derechos humanos. Es un compromiso de la empresa con el respeto y promoción de los derechos humanos. Tercero, identificar y evaluar los impactos negativos en las operaciones, cadenas de suministro y relaciones comerciales. Cuarto, detener, prevenir y mitigar los impactos negativos. 5. Hacer un seguimiento de la implementación. Y 6. Informar sobre cómo se abordan los impactos. En séptimo lugar, reparar o colaborar en la reparación del impacto cuando corresponda. Elementos esenciales de la debida diligencia. Es un proceso dinámico, incluye ciclos de evaluación para la mejora continua. Se adecua al tamaño, naturaleza o circunstancias de cada empresa. Es preventiva, el objetivo es evitar causar o contribuir a causar impactos negativos sobre las personas. Permite priorizar los impactos más críticos, así como las medidas para prevenirlos y mitigarlos. Implica comunicación continua con los grupos de interés y esto genera confianza y demuestra buena fe. Orientaciones generales. Antes de empezar un proceso de debida diligencia, tenga en cuenta estas orientaciones generales. El sector productivo o industrial que pertenece a su pyme. Todos los sectores productivos pueden afectar los derechos humanos, sin embargo cada uno es diferente y tiene retos e impactos singulares que dependen de sus características, actividades, productos y procesos de producción. Por ejemplo, el sector extractivo se asocia a menudo con riesgos relacionados con una gran huella ambiental e impactos en las cadenas, en las comunidades locales. El textil y de calzado, por su parte, se asocia a impactos sobre los derechos sindicales, la salud y seguridad en el trabajo y los bajos salarios. En el sector de la agricultura es más probable encontrar trabajadores excluidos de toda protección laboral y social que en aquellos sectores más vigilados, como en el de la infraestructura o el sector de comercio minorista, que puede estar más expuesto a contratar menores de edad que en el de las telecomunicaciones. Las empresas que comercializan productos por Internet, por ejemplo, pueden estar más expuestas a afectar el derecho a la privacidad o protección de datos del consumidor. Tip: apóyese en las experiencias de otras empresas de su sector. Consulte y aprenda de ellas sobre los principales riesgos e impactos de los derechos humanos específicos del sector industrial al que pertenece. Resultado 1. Una matriz de riesgos del sector. A manera de insumo para la debida diligencia, reúnase con su gremio y otras empresas del sector para comprender los principales riesgos de impactos negativos. Consolide esa información en un documento y escriba aquellas actividades, productos y procesos de producción de su empresa que son críticos y puedan generar un impacto a los derechos humanos. Condiciones del contexto local. Un activo de su empresa es el conocimiento. Anímese a conocer el contexto local de sus actividades empresariales, ya sea un país, ciudad, barrio, municipio, vereda. Esto es importante porque al conocer las características, problemas del contexto y las condiciones de las personas que se encuentran en él, quien dirige la pyme podrá entender qué desafíos de derechos humanos existen y saber qué tan expuesta puede estar la empresa a afectar los derechos de las personas o empeorar sus condiciones de vulnerabilidad. Las condiciones del contexto pueden hacer que los riesgos e impactos sobre derechos humanos sean más probables. Por ejemplo, una pyme que tiene actividades en una ciudad fronteriza donde haya una alta circulación de población migrante irregular
puede verse expuesta a contratar trabajadores en situaciones de precariedad laboral con remuneraciones más bajas o incumplimiento de estándares laborales. También tenga en cuenta que operar en contextos de conflicto como el colombiano trae retos adicionales que deben ser abordados con especial atención. Entre ellos está la seguridad de su propio personal, el comportamiento de la vigilancia privada y las afectaciones particulares sobre comunidades vulnerables, entre otros. Como gerentes de una pyme estamos muy ocupados, concentrados en nuestros negocios y en cumplir con el cronograma, pero no podemos hacerlo sin tener una mirada al mundo exterior. Es crucial mirar hacia afuera y a tu alrededor. Otro tip es apóyese en las autoridades locales, consulte a los actores de la sociedad civil, por ejemplo las ONG, para conocer las características problemáticas del entorno y las condiciones y formas de vida de las personas que se encuentran en él. Pregúntese en qué contexto desarrollo mis actividades empresariales. Tenga en cuenta si es un contexto urbano o rural, si hay riesgo de conflicto armado, si existe una fuerte o débil presencia estatal y si hay contaminación ambiental. ¿Cuáles son las condiciones de las personas que habitan en el contexto de mis actividades empresariales? Tenga en cuenta si hay pobreza y o marginación, así como presencia de personas o grupos de personas vulnerables. Resultado 2. Un mapa del contexto. A manera de insumo para la debida diligencia, analice con su grupo de trabajo aquellos actores, características, factores y condiciones del entorno que pueden aumentar el riesgo del impacto en los derechos humanos. Compre un mapa o pinte uno en una cartelera que sea visible en su oficina, ubique sus actividades empresariales en el mapa y pinte sobre él las condiciones del entorno clave. Por ejemplo, ubique los puntos de pobreza y la presencia de poblaciones o personas vulnerables, así como los puntos de contaminación ambiental, infraestructura peligrosa o presencia de conflictos, entre otros. Recuerde que el centro de la debida diligencia son las personas. Ubicar a las personas en el centro de las decisiones empresariales es la vía más directa para implementar la debida diligencia en derechos humanos. Esto porque el objetivo máximo de la debida diligencia es evitar causar o contribuir a construir impactos negativos sobre las personas. La debida diligencia es preventiva. Esto significa que antes de cualquier decisión empresarial se debe pensar en las consecuencias negativas que pueden presentarse sobre las personas. Los impactos sobre las personas conducen a riesgos para el negocio, así que las empresas deben mirar hacia ambos. Firma global de consultoría. Pregúntese, ¿hay grupos vulnerables dentro de la empresa y el contexto de mis actividades empresariales? ¿Cómo mis decisiones y acciones empresariales pueden impactar a las personas o grupos de personas? ¿Y qué puedo hacer para evitarlo? Resultado 3. Un mapa de actores. Se trata de que identifique a las personas o grupos de personas, incluidos los trabajadores, que están expuestos a mayor medida a resultar afectados por las actividades de su empresa. Al igual que el mapa de contexto, lo invitamos a que con su equipo de trabajo identifique a aquellas personas sobre las que la empresa debe prestar atención y ubíquelas en el mapa de su actividad empresarial. Involucre y consulte a las personas interesadas o relacionadas con su negocio sobre cómo perciben la empresa, qué impactos indeseados se han generado y promueva su participación para buscar soluciones. Ponga especial atención a los grupos históricamente vulnerables. Una debida diligencia en derechos humanos implica prestar atención a las personas o grupos de personas históricamente vulnerados o discriminados. Existe una amplia lista de asuntos que deben revisarse para evitar impactos empresariales sobre los derechos humanos de las personas vulnerables. Por ejemplo, revisar si las prácticas laborales están basadas en el mérito y no en razones discriminatorias como la selección de personal con parámetros de edad o brechas salariales de género, o si el ambiente laboral está libre de acoso sexual. También podría considerarse si las prácticas de mercadeo promueven estereotipos sociales discriminatorios, por ejemplo, limpieza y cuidado a cargo de las mujeres, ideales de belleza masculino o femeninos. Si las instalaciones son adecuadas para que el personal o los visitantes con movilidad limitada puedan transitar sin obstáculos, y si la información de la empresa se transmite en el idioma propio de las comunidades étnicas con las que interactúa.
Las personas vulnerables son aquellas que corren un riesgo particular de verse expuestos a la discriminación y otras consecuencias negativas sobre los derechos humanos. Estos pueden incluir mujeres, niños, niñas, migrantes, indígenas, comunidad LGTBIQ y personas en condición de discapacidad, entre otros. Como resultado 4, al ser una matriz de caracterización de actores, ya identificó a las personas o grupo de personas que pueden resultar afectadas por las actividades de su empresa. Ahora conozca un poco más sobre ellas, sus percepciones, expectativas e intereses frente a la empresa. Por ejemplo, sabe si las mujeres que actualmente trabajan en su empresa se sienten seguras y cómodas en su ambiente laboral. Para tener una guía, vea el anexo 1. Es un proceso de mejora continua. Adopte un modelo que le permita aprender, ajustar y mejorar gradualmente. En esta guía le damos unas pautas sobre cómo adoptar este modelo. El proceso de debida diligencia variará según las circunstancias particulares de cada empresa. No existen herramientas universales para la debida diligencia en derechos humanos que apliquen a todas las empresas por igual. Para que la suya gestione sus impactos en derechos humanos, le proponemos un proceso de mejora continua enmarcado en el ciclo PHVA: planear, hacer, verificar, ajustar. Esto es útil como un primer paso para aquellas organizaciones que apenas comienzan a acercarse a este tema y les ofrece pautas para ponerlo en práctica. Paso a paso para hacer una debida diligencia en derechos humanos. En esta sección encontrará un paso a paso sobre cómo las pymes pueden adoptar un enfoque preventivo y evitar los impactos negativos sobre las personas. Inicie el camino de la debida diligencia. Empiece por realizar gradualmente los siguientes pasos. Recuerde que la debida diligencia en derechos humanos es un proceso de mejora continua, que en la práctica es constante, iterativo y no necesariamente secuencial. Se pueden desarrollar varias etapas simultáneamente con resultados que se alimentan entre sí. Paso 1. Definir los grupos de interés relevantes en derechos humanos. Los grupos de interés o stakeholders son aquellos grupos de personas importantes para una empresa debido a la relación que tienen con ella. Es importante que la empresa conozca cuáles son aquellos grupos de interés que pueden ver afectados sus derechos por cuenta de sus operaciones. Esto le ayudará a enfocar su atención en los que puedan estar en mayor riesgo de vulneración de derechos humanos: trabajadores, Estado, inversionistas, proveedores y contratistas, clientes, comunidad. Para poder identificar aquellos grupos de interés desde una perspectiva de derechos humanos, la empresa necesita reconocer a las personas o grupos de personas con las que tiene relación. Esto le permitirá entender de manera más precisa cuáles pueden estar en mayor riesgo de vulneración en derechos humanos. Como mínimo, de acuerdo con el sector de la empresa, los grupos de interés de una pyme pueden ser sus trabajadores, la comunidad que se encuentra en los sitios donde se desarrollan las actividades de la empresa y los consumidores de sus productos y servicios. Pregúntese cuáles son aquellas personas o grupos de personas que puedan verse impactadas o si ya lo están por mis actividades y decisiones empresariales. Ahora, ¿cuáles son las características de esos grupos de interés priorizados? ¿Son mujeres, hombres, madres, cabeza de familia? ¿Tienen alguna pertenencia étnica, cultural u otra condición que deba tener en cuenta? Si ya identificó estos grupos de interés, agregue aquellos grupos relacionados con aquellos grupos adicionales que resultan importantes desde una perspectiva de derechos humanos, es decir, los que puedan verse afectados o están siendo afectados por las actividades de la empresa, y cuáles de estos pueden estar en mayor riesgo por sus características particulares. Usted puede usar un documento Excel que le permita mapearlos y relacionarlos con la información previamente mencionada. En caso de no contar con una identificación de grupos de interés previa, vea el anexo 1 que proporciona una herramienta básica de Excel. La priorización de los grupos de interés depende de cada negocio. Tenga en cuenta aquellos grupos de interés que pueden verse afectados por la operación de la empresa desde la perspectiva de los derechos humanos. Al final puede determinar con una lista extensa y establecer cuáles de los grupos están en mayor riesgo de verse afectados. Tener una política de derechos humanos con el fin de garantizar que el respeto de los derechos humanos sea un principio que la empresa ya compromete.
que la empresa se compromete a cumplir, al menos por parte del gerente y todos los trabajadores, es importante contar con un compromiso explícito. Una política de derechos humanos es una declaración de principios con la cual la empresa se compromete a respetar y promover los derechos humanos reconocidos de forma internacional y no ser cómplice de ningún tipo de abuso o vulneración. La política puede tomar muchas formas: un manifiesto, un documento, un código de conducta. Lo importante es que este documento dé las directrices a quienes lideran la empresa y todos los trabajadores sobre cómo actuar en todas las actividades empresariales. 3 características mínimas que debe tener su política de derechos humanos: que se tenga actualizada y esté aprobada por el gerente de la pyme, que incluya expectativas claras de comportamiento sobre las y los trabajadores frente a su deber de respetar los derechos humanos, y que sea de acceso público y se comparta con los grupos de interés de la empresa. Recuerde que una declaración sobre el compromiso de respetar los derechos humanos no debe ser perfecta desde el inicio. Usted puede empezar con algo corto y claro e irlo perfeccionando y ampliarlo en la medida en la que la empresa cuente con mayor información. Algunas acciones mínimas que la pyme puede implementar para realizar una política de derechos humanos son crear un comité con la participación del gerente y líderes de otras áreas para definir los contenidos de la política, así como un plan sencillo para su puesta en marcha. Establecer como mínimo las metas responsables y los tiempos de ejecución de actividades. Construir en el día a día una cultura de respeto por los derechos humanos, promover desde el ejemplo de la gerencia el respeto por las personas. Promover un ambiente laboral en el que se pueda hablar de temas relacionados con derechos humanos y se conozca de manera detallada el compromiso de la empresa por respetarlos. Caso de negocio: Casa Científica. Casa Científica ha publicado su compromiso con los derechos humanos en su página web de la sección del Sistema de Gestión de Calidad. Para Casa Diversa es muy importante que el crecimiento de nuestra operación no afecte a nuestros grupos de interés. Este compromiso es para nosotros muy importante, por eso lo suscribimos públicamente al hacer parte del Pacto Global de las Naciones Unidas desde el 2009, con el fin de trabajar en 4 grandes áreas: derechos humanos, laborales, medio ambiente y anticorrupción. Desde el 2017 hemos iniciado el tránsito a trabajar en los ODS que impactan nuestra operación. Practique lo aprendido. Elija la opción que identifique a su empresa y realice los pasos consignados en ella. Si su empresa ya cuenta con una política de sostenibilidad o derechos humanos, identifique si su empresa tiene información adicional que le permita realizar precisiones, ajustes o actualizaciones a tal política. Por ejemplo, si tiene una política de sostenibilidad, incorpore en ella mensajes concretos sobre el respeto de los derechos humanos. Evalúe qué tanto conocen sus trabajadores, proveedores y contratistas respecto a la política. Esto lo puede realizar por medio del envío de encuestas virtuales o durante reuniones ya establecidas con estos grupos de interés. Determine si es necesario tomar pasos adicionales para garantizar que estos grupos conozcan más y mejor la política en derechos humanos. Algunos de ellos podrían ser enviar comunicaciones continuas respecto a la información incluida en la política, realizar una sesión de socialización de la política 1 o 2 veces al año, y para nuevos trabajadores y contratistas, explicar la política durante el proceso de inclusión. Si aún no cuenta con una política de derechos humanos, opción 2. Identifique qué políticas tiene la empresa, por ejemplo, de sostenibilidad o responsabilidad social empresarial, y en cuáles la compañía podría incluir el compromiso de respetar los derechos humanos. Puede ser que se formule una nueva política o solo para los derechos humanos. Determine los representantes a nivel directivo y de cada área de su empresa que participarán en el comité para discutir las actividades relacionadas con la política. Una vez reunidos, establezca metas realistas y defina responsabilidades y tiempos para realizar aquellas actividades direccionadas a crear la política de derechos humanos de la empresa. Se recomienda seleccionar una persona que esté a cargo de hacer seguimiento a estas metas. Manos a la obra.
Paso 3. Identificar y priorizar impactos en derechos humanos. Es vital que identifique cómo sus actividades están afectando actualmente o podrían afectar en el futuro los derechos de los grupos de interés priorizados por su empresa. A este ejercicio se le conoce como identificación de impactos reales, aquellos que están ocurriendo, o potenciales, aquellos que pueden ocurrir en derechos humanos, por tener en cuenta, por cuenta de las actividades empresariales. Es importante saber con precisión cuáles son estos impactos, ya que eso nos permitirá darles una respuesta más adecuada. Si su empresa ya cuenta con encuestas de clima laboral, incluya preguntas sobre salud y seguridad en el trabajo, discriminación por sexo, edad, cargo en la empresa u otras condiciones, y equilibrio de vida laboral y personal. Esto le permitirá tener herramientas más efectivas e inclusivas para identificar posibles impactos en los derechos humanos. Recomendaciones para la identificación de impactos. Consulte a sus grupos de interés priorizados, enfóquese en aquellos que están en mayor riesgo de vulneración. Recuerde que estos varían de acuerdo con el sector de la empresa y deberían ser como mínimo sus trabajadores. También pueden ser la comunidad que se encuentra en los sitios donde se desarrollan las actividades de la empresa o los consumidores de sus productos y servicios. Reúnase con las autoridades locales y organizacionales de la sociedad civil. Le proporcionarán información sobre los desafíos y problemas de derechos humanos en el contexto local. Revise la pertinencia de los canales de comunicación de acuerdo con sus características de los grupos de interés priorizados. Tenga en cuenta cuál es la mayor vía de comunicación que permita identificar los impactos adversos. Por ejemplo, tenga en cuenta si los grupos de interés tienen acceso a plataformas en línea para realizar entrevistas o diligenciar encuestas. Si se quiere que el personal de la empresa visite ciertos espacios para hablar directamente con los grupos de interés. Línea de atención al cliente o canal de quejas y reclamos. En caso de que su empresa ya cuente con una línea de atención al cliente o un canal de quejas y reclamos, revise la información que allí se encuentra. Esto le ayudará a identificar esas situaciones de derechos humanos que estén ocurriendo o posibles alertas de situaciones que puedan llegar a ocurrir si no se les da manejo adecuado. Y por último, muchas veces ocurre que se identifica un gran número de impactos para los cuales la empresa no tiene la capacidad de responder al mismo tiempo. En estos casos es importante tener en cuenta qué tan graves son cada uno de ellos y priorizar aquellos de mayor preocupación. Para esto, hágase las siguientes preguntas. ¿Qué impactos requieren de mi atención inmediata? ¿Cuáles de estos impactos pueden estar afectando a un gran número de personas? ¿Qué tan grave es la afectación? Caso de negocio: panadería. Una panadería con 3 sedes en una misma ciudad realizó su primera identificación de impactos en derechos humanos. Lo hizo por cuenta de rumores que llegaron sobre vecinos acerca de una de las sedes, quejándose de que los desperdicios de la panadería terminaban en las calles del barrio y esto atraía animales, incluyendo chulos y ratas. Con el fin de mejorar la reputación y conocer mejor la percepción que tenían los vecinos, la empresa decidió no solo investigar esta situación, sino convocar a representantes de diferentes juntas de acción comunal de los barrios en los que tiene sede para conocer de primera mano lo que pensaban los vecinos de ella. En esta reunión se preguntó a los asistentes si tenían quejas sobre la empresa y se pasó una encuesta anónima para que escribieran información adicional que quisieran compartir. Al final de la reunión se repartió un formulario en línea sobre la misma encuesta anónima y se le pidió a los representantes de juntas que compartieran esa encuesta en los chats de WhatsApp donde estuvieran los residentes de estos barrios. La información que obtuvo la empresa luego de la reunión y el diligenciamiento de las encuestas anónimas le permitió conocer que no solo existía un problema de manejo de desperdicios que afectan el derecho a la salud y al ambiente sano, sino también situaciones de acoso sexual por parte de personal de la empresa a residentes de algunos sectores donde tienen sedes. Practique lo aprendido. Le invitamos a realizar la siguiente actividad para iniciar su proceso de identificación de impactos en derechos humanos. Seleccione uno de los grupos de interés que va a priorizar en su identificación de impactos en derechos humanos y tenga a la mano la información relacionada.
Ver paso 1, página 16 y 17 para mayor orientación. Una vez seleccionado el grupo de interés, haga una lista de las posibles situaciones que puedan resultar en impactos a los derechos humanos y a las personas afectadas debido a las actividades de su empresa. Por ejemplo, si su grupo de interés son los consumidores de su bebida, una situación puede ser posible intoxicación o episodio de alergia debido a un ingrediente que se encuentra en su bebida. Y el derecho humano afectado sería el derecho a la salud. Recuerde que puede encontrar más información sobre los derechos humanos listados en diferentes declaraciones y convenciones en la página 10 de esta guía. De acuerdo con estas situaciones, escriba por lo menos 2 preguntas por cada situación que ayude a la empresa a entender mejor el panorama. ¿Qué fuentes de información puedo consultar para entenderlas mejor? ¿Qué actividad concreta de mi empresa está generando o puede generar esta situación? ¿Cuáles de estas situaciones debo atender de inmediato para prevenir que afecten a las personas que se relacionan con mis actividades? Si cuenta con profesionales de las ciencias sociales en su empresa, pídales apoyo. Realice otra lista sobre las formas más apropiadas para comunicarse con este grupo de forma que pueda consultarlos y entender mejor la situación. Si cuenta con una persona o un área de comunicaciones de su empresa, pídales apoyo. Felicitaciones, ya inició su proceso de identificación y priorización de impactos. Paso 4. Definir medidas para prevenir y mitigar los impactos en derechos humanos priorizados. Más vale prevenir que curar. Cuando una empresa ha identificado y priorizado sus principales impactos en materia de derechos humanos, debe entonces considerar cómo pueden prevenir y mitigarlos. Para esto es necesario que quienes lideran las pymes definan medidas concretas para cada impacto y establezcan los recursos necesarios para su puesta en marcha. Una empresa puede tener medidas de prevención y mitigación para hacerse cargo de los impactos identificados. Medidas de prevención son las acciones que define y adopta para evitar que ocurra un impacto negativo. Por ejemplo, si en su oficina hay mujeres embarazadas, la mejor forma de prevenir lesiones es eliminando labores de levantamiento de carga o de desplazamientos fuera del establecimiento. Medidas de mitigación son acciones que define y adopta para reducir el impacto una vez que ocurre algo. Por ejemplo, cuando su empresa ha sido víctima de soborno por algún funcionario público, se puede denunciar y cooperar con los procesos penales. De esta forma puede reducir el impacto de soborno. Bueno, las medidas de prevención y mitigación dependen de los impactos en derechos humanos que usted o su empresa haya priorizado. Sin embargo, puede considerar algunos ejemplos más comunes y fáciles de implementar. Disponer de protocolos y códigos de conducta para situaciones específicas de biodiversidad, de bioseguridad, de no discriminación y de prevención de violencias de género en el lugar de trabajo. Sensibilizar y capacitar a trabajadores para evitar el acoso laboral, el trabajo infantil u otros temas priorizados por la empresa. Desarrollar piezas de comunicación como videos, carteles o mensajes de WhatsApp promoviendo el respeto de los derechos humanos y motivando conductas que prevengan los impactos en los derechos humanos priorizados. Abrir o fortalecer nuevos mecanismos de diálogo con las personas potencialmente impactadas por el negocio. Por ejemplo, reuniones periódicas o encuentros para conversar con un café. Favorecer la creación de mecanismos de quejas y reclamos para trabajadores, contratistas, proveedores y clientes. Desarrollar incentivos para los trabajadores que cumplan de manera óptima la política de derechos humanos de la empresa. Cite a su comité o equipo de trabajo, invite a las áreas de la empresa para hacer una lluvia de ideas sobre cómo prevenir y mitigar los impactos a los derechos humanos priorizados y defina con ellos un plan de trabajo para su prevención. Hemos empezado poco a poco con algunos pasitos, entonces ya tenemos una sensibilización sobre derechos humanos a nivel de la gerencia. Por ejemplo, el compromiso político de respeto de los derechos humanos lo tenemos escrito en nuestro lugar de trabajo y cada vez que iniciamos un proyecto lo primero que hacemos es leerlo con los ingenieros.
En el departamento de Antioquia, los caficultores publicamos nuestra postura conjunta frente a la prohibición de la contratación de mano de obra infantil. Esto se logró gracias a la alianza entre el ICF, Fundación de Niños Se Educan y una gran empresa de la región. Hoy en día nuestra producción es libre de trabajo infantil gracias a la unión de fuerzas. Es necesario que nosotros como empresas de turismo reconozcamos que el trabajo de personas es un asunto muy serio al que no estamos ajenos en el sector. La trata de personas es un asunto muy serio al que no estamos ajenos en el sector. Es vital que todos los miembros de la empresa estemos en la misma página. Esto lo hacemos a través de sensibilizaciones creativas y de bajo costo al personal sobre los derechos humanos y la forma en la que podemos impactarlos si no actuamos de manera precavida. Aquí hay dos tips. El gerente es quien debe dar ejemplo. Solo así se construirá una cultura organizacional basada en el respeto de los derechos humanos. Una empresa cuyos líderes son coherentes con el decir y actuar y puedan transmitir estos valores a sus trabajadores estarán menos expuestas al riesgo de afectar los derechos humanos. Vaya más allá, como medida de prevención, cuando las pymes contratan bienes o servicios, pueden utilizar en las licitaciones cláusulas de contratos o acuerdos comerciales con términos de referencia específicos de prevención del trabajo infantil, no discriminación y promoción del trabajo decente, entre otros. Caso de negocio, rompe el silencio. En 2021 una empresa del sector de transporte realizó una modesta pero efectiva campaña llamada Rompamos el Silencio, promovida por las mujeres de la organización. La campaña estuvo dirigida a todos los miembros de la empresa para visibilizar y prevenir las situaciones de acoso laboral que sufrían algunas mujeres y consistió en una obra de teatro en las instalaciones de la oficina central en la que actuaban los mismos trabajadores. También se vieron mensajes en WhatsApp de sensibilización sobre la problemática. La gerente, además de promover esta iniciativa que nació desde las y los trabajadores, decidió incluir en los acuerdos laborales cláusulas específicas de prevención de acoso sexual y por razón de sexo hacia las mujeres en la esfera laboral. Practique lo aprendido, realice la siguiente actividad, defina medidas de prevención y mitigación. Escriba en un tablero de su oficina los 3 principales impactos sobre los derechos humanos que usted considera puede generar su empresa. Por ejemplo, discriminación en los procesos de contratación, acoso laboral en el trabajo, contaminación por mala gestión de residuos sólidos. Estos son los principales impactos de esa empresa. Llame a los líderes y trabajadores que se encuentran en la oficina y pídales que para cada impacto priorizado realice una lluvia de ideas con medidas para prevenir o mitigar dichos impactos. Escriba en el tablero las ideas de sus trabajadores. Una vez escrita la lista de medidas en el tablero, pídale a sus trabajadores que prioricen entre 1 o 2 medidas por impacto, teniendo en cuenta criterios como fidelidad de implementarla y no requiere de grandes inversiones. Deben priorizar entonces en facilidad de implementarla y que no requiera grandes inversiones. Pídales que identifiquen los recursos necesarios, financieros, humanos, para ponerlas en prácticas. Empleado del mes, defina un mes del año en el que usted premiará a aquel empleado que se destaque del resto de sus desempeños en materia de derechos humanos, su cultura laboral respetuosa con las personas, su actitud colaborativa y comprensión sobre la política de derechos humanos de la empresa, reconozca su labor públicamente y celebre con un pastel ese día. Felicitaciones, ya empezó a definir un plan de prevención y mitigación de impactos sobre los derechos humanos. Seguimiento a la efectividad de las medidas implementadas. Cuando una empresa se ha esforzado en implementar las medidas de prevención y mitigación de impactos a los derechos humanos, es importante que los líderes monitoreen y realicen seguimiento a su eficacia y cumplimiento. Así podrán conocer si sus esfuerzos están cumpliendo con el objetivo o si deben ajustar algunas medidas. Es recomendable que este seguimiento y monitoreo lo realice con la ayuda de indicadores de gestión o de resultado. Además, debe realizarse por lo menos de manera anual o bianual. Antes de que las empresas definan indicadores, deben entender sus asuntos más relevantes en derechos humanos.
Algunos indicadores de resultado y de gestión. Porcentaje de trabajadores beneficiarios de campañas de formación sobre derechos humanos y principales impactos en la actividad empresarial. Niveles salariales, número de quejas y reclamos recibidas sobre condiciones de trabajo, discriminación y acoso laboral, entre otros asuntos. Realice reuniones periódicas con el gremio, cámaras de comercio u otras empresas del sector para identificar, prevenir o mitigar los impactos negativos relacionados con su actividad. Nosotros monitoreamos las medidas que implementamos en el comité de seguimiento que se reúne cada mes. En la reunión revisamos las quejas y reclamos que recibió la empresa. Si observamos que hay quejas reiterativas y sobre el mismo tema, hacemos un alto en el camino y revisamos qué medidas correctivas debemos tomar para mejorar. Las herramientas de seguimiento y monitoreo dependen de las medidas de prevención que haya implementado. Tenga presente, eso sí, que si la única forma de realmente saber si sus medidas han sido efectivas es consultando a las personas que pueden resultar impactadas por las actividades de su empresa. Algunas acciones para monitorear las medidas de prevención implementadas. Consultas directas a las personas o grupos de interés priorizados para conocer sus percepciones respecto a las medidas de prevención implementadas. Después de los procesos de formación y capacitación a empleados sobre derechos humanos, la empresa puede realizar encuestas para verificar la efectividad de las mismas. Revise periódicamente el número de quejas o reclamos y los motivos y tipo de personas que más usan su buzón de quejas u otros mecanismos que le permitan conocer las inconformidades de sus grupos de interés. Los gerentes pueden usar la norma de uso 4001 como herramienta para evaluar el sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Caso de negocio Olimpia. La empresa de servicios de limpieza Olimpia realizó una campaña de promoción de derechos laborales dirigida a sus trabajadores. A los 10 días, la gerente les envió una encuesta para evaluar la efectividad de campaña, recibió su retroalimentación y conocer su nivel de apropiación de los contenidos. Los resultados fueron sorprendentes. El 80% de sus trabajadores indicaron que conocían sus derechos laborales. El 60% de las mujeres indicaron que antes de la campaña consideraban que la informalidad era una situación normal y no representaba una vulneración a sus derechos. El 58% de los trabajadores aseguraron que en empleos anteriores no recibían materiales y equipo de trabajos bioseguros. Y finalmente, el 98% de los trabajadores dijeron que la empresa actual ofrece condiciones dignas y de trabajo decente. Practique lo aprendido. Marque con una X si cumple o no con los elementos mínimos que debe tener su empresa para hacer un seguimiento y monitoreo a las medidas de prevención y mitigación de sus impactos a los derechos humanos. No importa si sus respuestas no son satisfactorias, la clave es que mejore progresivamente. Mínimos para hacer seguimiento y monitoreo a las medidas de prevención y mitigación a impactos en derechos humanos. No se cumple o no cumple. Plan de prevención. Existe un plan de prevención documentado que establece las medidas para la mitigación de riesgos de impactos a los derechos humanos de trabajadores o grupos de personas. Información. ¿Sabe dónde puede recoger información para obtener si las medidas de prevención han funcionado? Por ejemplo, encuestas, canal de quejas, reclamos, comité de convivencia u otros. Indicadores. Ha definido al menos un indicador que le permita conocer lo que hace para prevenir impactos a los derechos humanos, por ejemplo, número de capacitaciones, porcentaje de trabajadores capacitados y número de quejas y reclamos recibidas, entre otros. Responsabilidades. Se ha establecido qué personas son las responsables de definir, implementar, comunicar y hacer seguimiento al menos una vez al año al plan de prevención de impactos a los derechos humanos. Conocimiento. La gerente conoce las medidas de prevención y está informado y capacitado cuando éstas se implementan por primera vez, se actualizan o se están cumpliendo. La empresa se instruye y capacita a sus empleados en temas de derechos humanos. Comunicar a los grupos de interés las acciones desarrolladas por la empresa en temas de derechos humanos. El paso final de la vía de diligencia es dar a conocer sus esfuerzos a las
partes interesadas, especialmente aquellas directamente afectadas, como los trabajadores o los miembros de la comunidad, sobre cómo aborda la empresa los impactos de sus actividades, que sus actividades pueden generar o contribuyen a generar sobre los derechos humanos. Algunos ejemplos de medios para comunicar según el grupo de interés: trabajadores, boletines internos, intranet, email o grupos de WhatsApp para informar sobre lo que hace la empresa en materia de derechos humanos. También puede ser más informal, reuniones de equipos o comités. Miembros de una comunidad, folletos, carteleras, infografías u otros medios de fácil acceso y comprensión. Cliente, reporte anual en la página web. Tip: use los canales y lenguaje apropiado. Es probable que a algunos actores no les guste leer largos informes, carezcan de acceso a internet o encuentren dificultad en interpretar documentos formales. Sea creativo, use formas no tradicionales de comunicar. Informe sobre su política de derechos humanos. Informe sobre la política de derechos humanos y el código de ética a los trabajadores de la empresa. Por ejemplo, durante la inducción o capacitación del personal y periódicamente según sea necesario para mantener la sensibilización sobre el tema. Caso de negocio: emisora radial. En 2021, una empresa fabricante de tejas para el sector de construcción realizó 2 estrategias para comunicar sus acciones sobre derechos humanos a sus 2 grupos de intereses más importantes. Con la ayuda de una emisora local, el gerente de PYME informó a la comunidad en el programa radial de las 8 a.m. lo que hacía respecto al manejo de basura y desperdicios. También proporcionó información sobre la ubicación del canal de quejas y reclamos. Como práctica de fin de año, el gerente circuló cápsulas de información vía correo electrónico a trabajadores sobre acciones que adelanta la empresa en materia laboral. Discutió esta información en espacios formales de trabajo para conocer si desde la experiencia de los trabajadores existía alguna inconformidad frente a los asuntos laborales. Practique lo aprendido. Realice las siguientes actividades. Junte con una línea al actor de su correspondiente medio de comunicación según lo considere más eficiente. Boletín interno, correo electrónico, reuniones de socialización, espacios de trabajo, página web, mensajes de WhatsApp, cartelera pedagógica al exterior, informe anual. Luego escriba los mensajes clave que quiera comunicar a cada actor sobre lo que su empresa ha hecho en materia de derechos humanos. Envíe una primera comunicación y solicite retroalimentación. Ciclo PHVA de la debida diligencia en derechos humanos. Si ya emprendió sus primeros pasos para hacer la debida diligencia en derechos humanos en su PYME, felicitaciones. Sabemos que puede ser demandante, pero debe tener en cuenta que nada se sabe bien sino por medio de la experiencia. Ese es un proceso de mejora continua que resulta mucho mejor si adopta un modelo que le permite aprender, ajustar, mejorar gradualmente. Por esto le invitamos a que, una vez comprendidos los pasos anteriores, se anime a implementarlos con el ciclo PHVA: planear, hacer, verificar, ajustar. Planear: asigne roles y responsabilidades del equipo que estará a cargo de realizar la debida diligencia. Como insumo de planeación, tenga en cuenta los análisis de contexto de las actividades empresariales, la priorización y caracterización de los grupos de interés y los 2 principales asuntos en derechos humanos a mejorar o abordar. Hacer: capacite en la medida de lo posible a su equipo de trabajo sobre derechos humanos y los impactos que puede generar el negocio. Dialogue y consulte periódicamente a sus grupos de interés, pero especialmente a los que pueden verse afectados por las actividades de su negocio. Informe a sus grupos de interés sobre su política de derechos humanos y las medidas de prevención y mitigación de impactos. Actualice, de ser necesario, los impactos priorizados. Disponga de un canal de quejas y reclamos. Verifique si las medidas implementadas están evitando y mitigando los impactos priorizados. Considere los siguientes canales de información para verificar la efectividad de las medidas. Consultas directivas a los grupos de interés priorizados como empleados, miembros de comunidad, otros. Canal de quejas o reclamos, buzón de quejas, otros canales disponibles, comité de convivencia, reuniones con el equipo de trabajo. Ajustar:
Si las medidas no están siendo efectivas, es hora de ajustarlas, actualizarlas y mejorarlas. Defina con su equipo de trabajo las medidas correctivas donde haya lugar. Recoja las lecciones aprendidas del proceso y consulte a sus grupos de interés cómo mejorar. Ajuste, actualice y mejore su canal de quejas y reclamos. Esto es un proceso de mejora continua. Recuerde, los pasos de una debida diligencia empresarial en derechos humanos son definir los grupos de interés relevantes, tener una política de derechos humanos, identificar y priorizar los impactos en derechos humanos, definir las medidas para prevenir y mitigar los impactos en derechos humanos priorizados, hacer seguimiento a la efectividad de las medidas implementadas, comunicar a los grupos de interés las acciones de la empresa en temas de derechos humanos. ¿Qué debe hacer si mi empresa sí se ve involucrada en la vulneración de derechos humanos? Bueno, esta parte la vamos a ver en un próximo video, para que estén atentos al próximo video sobre qué se debe hacer si la empresa se involucra en vulneración a derechos humanos. Muchas gracias por ver este video, por darle me gusta, compartir, déjense en sus comentarios los aportes y preguntas. Muchas gracias.